o superstición, la verdad que muchos no quieren escuchar. Hola querido amigo, qué alegría tenerte aquí en Mensaje de Cristo. Hoy seguimos con nuestra serie en Romanos, el Evangelio que transforma vidas. ¿Sabes qué tienen en común personajes como Abel, Enoc, Noé y Abraham? Todos ellos fueron recordados no por sus fuerzas ni por sus logros, sino por algo que parece invisible, su fe. Y lo curioso es que, aunque la fe no se pueda tocar con las manos, sí se nota en cómo vivimos. Es como cuando alguien que dice que está a dieta, pero tú lo ves saliendo de la panadería con 3 bolsas de churros. Ahí notas que lo que dice no cuadra con lo que hace. Bueno, con la fe pasa lo mismo. Se nota en nuestro testimonio, en las decisiones que tomamos, en cómo confiamos en Dios incluso cuando todo parece imposible. Hoy vamos a descubrir cómo esa fe, que parece invisible, puede cambiarlo todo y dejar huella en tu vida. Aquí te lanzo la primera pregunta. ¿Crees que tu fe se nota en tu manera de vivir o es algo que solo se queda en palabras? ¿Qué es la fe de la que habla la Biblia? Cuando hablamos de fe, mucha gente piensa en cualquier cosa, en supersticiones, en amuletos, en creer que su equipo de fútbol va a ser campeón, o incluso en tener fe de que el jefe le va a dar un aumento, aunque nunca los haya mirado a los ojos. Pero la Biblia no habla de una fe ciega o supersticiosa, sino de una fe real, viva y puesta en Dios. Hebreos 11:1 lo dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza significa garantía. Es como cuando compras algo en internet y te llega con certificado de que es original. La fe es la garantía de que Dios cumple lo que promete, porque Él nunca miente. Y ojo aquí, aunque la fe no se ve como un objeto, sí se nota en la vida de una persona. Jesús mismo vio la fe en quienes bajaron a un paralítico por el techo. La fe no es invisible, se refleja en lo que haces, en cómo hablas, en cómo vives. ¿Tu fe es algo que solo dices con la boca o ya empieza a notarse en tu manera de vivir? La fe deja testimonio, más que palabras. La Biblia dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. Pero ese buen testimonio no era la causa de su salvación. Primero creyeron, luego vivieron conforme a esa fe. Déjame contarte una historia real. Un hermano buscaba trabajo. Había 100 postulantes y solo un puesto. ¿Sabes por qué lo eligieron? Porque en la solicitud escribió: soy cristiano. El gerente recordó que el mejor empleado que habían tenido también era cristiano. El testimonio de alguien que ni siquiera estaba presente abrió la puerta a otro. Así funciona la fe. Deja huellas, deja un aroma, un recuerdo. Cuando vives tu fe, otros lo notan. ¿Qué dicen de ti en tu casa, tus vecinos o tu compañero de trabajo? ¿Tu fe los inspira o los confunde? Fe para entender lo invisible, el universo, la vida y hasta el sol. La fe también nos permite entender lo que no vimos. Nadie estuvo presente cuando Dios creó el universo, pero por la fe comprendemos que fue su palabra la que lo hizo. Piénsalo, la Tierra gira, los planetas no chocan, el Sol lleva millones de años ardiendo sin apagarse ni explotar. ¿Quién sostiene todo eso? Hebreos dice: Cristo sostiene todas las cosas con su palabra. Un día, la hija de un predicador le preguntó si el infierno existe. Él señaló el sol y dijo: ¿lo ves? Arde por millones de años sin apagarse. Si eso existe, ¿cómo no va a existir el infierno? La fe nos abre los ojos para ver lo que otros no pueden ver. Y sí, se necesita tener más fe para creer que venimos del mono que para creer en un creador sabio. Si la creación ya muestra a un Dios poderoso, ¿qué más crees que Él puede hacer en tu vida? Abel y Caín, dos formas de acercarse a Dios. Hebreos 11 dice que Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín. ¿Cuál fue la diferencia? Caín llevó frutos de la tierra, el producto de su propio esfuerzo humano.
Abel, en cambio, ofreció un cordero sin mancha, anticipando el sacrificio de Cristo en la cruz. El contraste no fue valor en términos de esfuerzo, sino de significado espiritual. Caín presentó la obra de sus manos, pero sin derramamiento de sangre. Y la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Abel, por fe, entendió el plan de Dios, que la salvación no sería por obras, sino por sacrificio perfecto. Así, aunque Caín también ofreció algo, lo suyo fue fruto de la carne. Abel, en cambio, presentó una ofrenda que señalaba a Cristo y por eso aún habla hoy. Tus ofrendas a Dios, ya sea tiempo, servicio o recursos, ¿son de los que sobran o son lo mejor de tu corazón? Enoc, caminar con Dios hasta desaparecer. Enoc es otro ejemplo impresionante. La Biblia dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Imagínate, no tenía un pastor, ni iglesia, ni grupo de discipulado, pero creyó en Dios y eso marcó su vida. Su fe fue tan real que agradó completamente al Señor. El verbo agradar significa satisfacer por completo. Enoc vivía de tal manera que Dios dijo: este sí me alegra, mejor me lo llevo conmigo. La fe verdadera no se trata solo de decir yo creo, sino de caminar día a día con Dios, aun cuando nadie te ve. Si tu vida fuera observada en secreto, ¿diría Dios me agrada como vive? Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí viene una frase contundente: sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que ninguna obra, por más religiosa que parezca, tiene valor si no nace de la fe en Cristo. Personas que caminan de rodillas kilómetros o que hacen rituales complicados creen que tienen fe, pero no es fe salvadora. La fe verdadera no se basa en lo que yo hago para llegar a Dios, sino en lo que Dios hizo por mí en la cruz. Es confiar que Cristo es suficiente. ¿Tu fe está en tus esfuerzos religiosos o está en la obra perfecta de Jesús? Noé, creer lo que nunca se había visto. Noé creyó algo totalmente nuevo, que vendría un diluvio y que la gente sería cubierta por aguas. Pero aquí está lo increíble: hasta ese momento nunca había llovido como la conocemos hoy. Génesis 2:6 explica que la tierra se regaba con un vapor que subía del suelo. Así que cuando Dios le habló de agua cayendo del cielo, aquello sonaba tan imposible como si hoy alguien nos dijera que lloverán piedras de colores. Imagínate a Noé diciendo a sus vecinos: va a caer agua del cielo y todo se inundará. Y ellos respondiendo: ¿agua del cielo? ¿Estás loco? Mejor ven a ver el partido, deja de inventar cosas raras. Pero Noé no se dejó llevar por las burlas. Él confió en la palabra de Dios. Y esa fe lo llevó a actuar. Durante 120 años construyó un arca inmensa, aunque nadie más entendía lo que hacía. Su fe no fue pasiva ni sentimental, fue práctica: martillo, madera y obediencia. Y gracias a esa fe, Noé salvó a su familia, condenó al mundo incrédulo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Estás dispuesto a creer y obedecer a Dios aunque los demás digan que es una locura? Abraham, fe que obedece aunque no entienda. Abraham es llamado el padre de la fe. Cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, obedeció sin saber a dónde iba. No tenía mapa ni GPS, pero confió en que Dios lo guiaría. Claro, no fue perfecto. A veces metió la pata, como cuando tuvo un hijo con Agar. Eso muestra que su fe, como la nuestra, fue probada y perfeccionada. Pero en esencial creyó en Dios y esa fe se fortaleció en la obediencia. La fe madura cuando dejamos de hacer planes carnales para ayudarle a Dios y aprendemos a descansar en sus promesas. ¿Hay áreas de tu vida donde todavía intentas ayudarle a Dios en lugar de esperar su tiempo perfecto? La obediencia como fruto de la fe. Abraham fue llamado amigo de Dios porque su fe lo llevó a obedecer. Y aquí hay algo clave:
La obediencia no es un castigo ni una carga, sino un fruto natural de la fe. No es tengo que orar, tengo que dar, tengo que servir, sino quiero obedecer porque confío en que todo lo que Dios manda es para mi bien. Cuando obedecemos, no ganamos la salvación, pero sí disfrutamos de la bendición de vivir en armonía con el plan de Dios. ¿Obedeces a Dios como una carga o como una respuesta de amor y confianza? Conclusión. Toda esta serie de ejemplos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara y tantos más, nos recuerda que la fe no es teoría, es vida. Es creer, confiar y actuar en consecuencia. La fe se ve cómo trabajas, en cómo tratas a tu familia, en cómo enfrentas los problemas, en cómo esperas en Dios cuando todo parece imposible. Y lo más hermoso, esa fe no nace de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios para que podamos vivir transformados en Cristo. Querido amigo, si hasta hoy tu fe eran solo palabras, hoy Dios te invita a dar un paso más. Cree de corazón en Jesús. Camina con Él cada día. Vive de tal manera que tu testimonio hable incluso cuando tú ya no estés. Porque Romanos nos recuerda, el justo por la fe vivirá. ¿Estás listo para vivir una fe que transforma tu vida y deja huella en los demás? Amigos, hemos visto que la fe no es un simple sentimiento ni una superstición, sino una confianza real en Dios que transforma nuestra vida y deja huella en los que nos rodean. El justo por la fe vivirá, y esa fe también puede ser la fuerza que guíe tu camino desde hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Eso nos ayuda a que el Evangelio llegue a más personas. Y si quieres, deja un comentario aquí abajo, aunque sea un simple amén. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo para que este mensaje de Cristo alcance a otros. Que el Señor te bendiga, te llene de paz y te fortalezca cada día. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie.